una oportunidad muy interesante, ¿no? Para un intercambio necesario. Siempre jóvenes interesados en política y en las ideas, es una buena noticia. Así que bueno, me gustaría empezar entonces contando una pequeña anécdota, porque un poco lo que Tobías me comentó era hablar de la compatibilidad del vallismo con el liberalismo, o ir por ese lado. Esta anécdota es de Valle Ordóñez en una convención constituyente, una asamblea constituyente, para la Constitución del 18, si no me equivoco, y tenía que jurar y tenía que hacerlo por los santos evangelios. Bueno, él se niega rotundamente, y de inmediato entonces pasa a exponer las razones. Y esto dice más o menos así: haría moción que se dijera: juráis por la patria desempeñar bien y fielmente el cargo de convencional para el que habéis sido electo. Esto no quiere decir que yo no crea en Dios, pero es indudable que existen escuelas filosóficas como la positivista, por ejemplo, que no quiere ocuparse de Dios, y no niega ni afirma su existencia, así como otras, como la materialista, que niega la existencia de Dios en absoluto. Esta fórmula es una imposición para aquellos que no creen en Dios, o que no quieren afirmar su existencia o negarla. Es una imposición análoga a la existente en nuestra Constitución, con respecto al que cree en Dios, pero no en la Iglesia Católica. Ahí sigue exponiendo, y luego al final dice: creo que no debe imponerse ni a unos ni a otros la fórmula que ellos no podrían aceptar. La moción por algunos fue calificada como ultraliberal, y Valle entonces contesta: creo que el calificativo no le corresponde, no lo merece. Soy modestamente liberal y nada más. Es en efecto simplemente liberal no querer imponer sus propias creencias a quien profesa las contrarias. Y es liberal también no hacer que escuelas filosóficas completamente distintas a las que uno profesa tengan que abatirse ante una fórmula impuesta de antemano para venir a expresarse un juramento en el recinto de una asamblea constituyente. Bueno, y al final menciona un poco ahí algo más sobre los positivistas, en fin. Bueno, lo que yo quería destacar con esta pequeña anécdota es un poco esto, coincide muchísimo con la tercera instrucción del año 13, que dice: se promoverá toda libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. ¿Tá? Y un poco eso va en el espíritu, para mí, del vallismo original, en su declaración de principios. Y creo yo, y sé que en esta tertulia voy a recibir muchas críticas al vallismo y muchos cuestionamientos, pero quiero aclarar ya de antemano que esos cuestionamientos provienen fundamentalmente de las acciones de gobierno. Y la mayor parte de las acciones de gobierno son muchas veces la limitación de las distintas dimensiones de la libertad para hacer posible la coexistencia en sociedad. ¿Tá? Así que bueno, creo que ya me pasé de tiempo, así que no sé quién sigue ahora, o me queda tiempo todavía. Tenés un par de minutos más si querés decir algo más. Tengo un par de minutos más, bien. No, lo que venía diciendo es que en los principios fundamentales del vallismo no se puede advertir una noción colectivista o un espíritu antiliberal, sino todo lo contrario. Se advierte un principio profundamente liberal, profundamente preocupado de la limitación del poder o de la concentración y la suma de los poderes públicos en manos de un caudillo con ciertos aires mesiánicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay que olvidarse que tanto Lorenzo Valle como don Pepe, al principio de sus presidencias, les tocó enfrentar muchas veces revueltas de caudillos de la época. O sea, Timoteo Aparicio con Lorenzo Valle y Aparicio Saravia en el caso de Valle Ordóñez. Y eso se expresa en, por ejemplo, la gran preocupación de don Pepe por impulsar el colegiado. O sea, el colegiado no era más que intentar diluir un poco esos caudillismos que habían sido la historia de la famosa tierra purpúrea del Uruguay en el siglo XIX. Un poco cerrar esa grieta y comenzar a construir nuevas instituciones que protejan la libertad de los ciudadanos era la inspiración del primer vallismo, y creo que eso no puede calificarse para nada de antiliberal, más allá de otras cuestiones y otras críticas que sí podrán venir de los sucesores del vallismo primigenio. Así que bueno, esto era un poco lo que quería decir para arrancar, y espero los aportes de los demás tuiteros. Bien, ¿alguien quiere continuar? Sí, capaz que sigo yo todavía, si te parece. Dale, Luis.
Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, a la organización, a Estudiantes por la Libertad, a todos los que están participando, que son casi 40 personas, eso está muy bueno. Me encanta este ámbito de discusión, que siempre se genera por Twitter generalmente, pero que está bueno tener otro ámbito más personal, digamos. Y bueno, y después agradecerle a los demás contertulios por haber estado acá. A ver, para los que no me conocen, yo me considero liberal y voy a hablar un poco, me gustaría contextualizar más que nada un poco el vallismo en Uruguay, contextualizar un poco la historia uruguaya. Y si bien quizás voy a clavar una lanza por Valle y Ordóñez, mis críticas van a ir más que nada para los vallistas posteriores, pero bueno, eso se discutirá más adelante. Voy a empezar a leer una cosa como empezó Ballista Superstar, de Manuel Herrera Lloves, que fue dicho o escrito 8 años antes de que naciera José Valle Ordóñez, en 1848 específicamente, y dice más o menos así: por haberse invertido el orden natural, por haber empezado por donde no debió acabarse, por haber persistido en el error muy discutible de nuestros padres, por el empeño de tener ante todo constituciones escritas, fabricadas en 1 o 2 noches de vigilia, sin conocimiento de la fisonomía característica de los pueblos, para quienes se daba que eran el fruto del orgullo y la vanidad propia de las civilizaciones postizas. Es que los estados de la América Española se encuentran en la miserable condición en que viven, y que los tienen botados a la risa y al sarcasmo de los pueblos verdaderamente civilizados. Manuel Herrera Lloves, 18 años de la jura de la primera Constitución uruguaya, hacía una crítica, a mi parecer, tremenda hacia no solo la Constitución uruguaya, sino las constituciones latinoamericanas y en especial a la de las colonias españolas. ¿Cuál es el contexto de esto? Si vamos un poquito más para atrás y vemos el contexto de Artigas, de la época colonial, muchos catalogan Artigas a veces de liberal, otras veces de querer generar una especie de estado paternalista, también ayudando a los más desfavorecidos. Muchas veces citan al reglamento de tierras, que nombra esto de que los más desfavorecidos sean los más privilegiados. Lo que no mucha gente dicta, y yo lo digo mucho esto y lo repito mucho, es otra parte de ese tratado de tierra, que dice que los hacendados darán papeletas a sus peones, y los que se encuentren sin ese motivo de subsistencia, ni otro motivo más que el de vagar, serán remitidos a este cuartel general para el uso de las armas. Entonces, si bien yo veo ahí quizás una querer atender ya desde la época de Artigas a los más desfavorecidos, también veo más un aspecto, si se quiere llamar, más conservador o más estatista represor. Pero bueno, también hay que contextualizar la época, y a esto iba yo. Cuando José Valle Ordóñez llega a ser un político ya de renombre, y un poco en su juventud, cuando viaja a Francia, que Francia, como sabemos, es básicamente la que le da la forma a la socialdemocracia, y creo que es de ahí donde Valle y Ordóñez, y me corregirán después ustedes si me equivoco, es donde saca la mayor parte de sus estudios de filosofía. Ya lo venía desde antes con el Ateneo de Montevideo, pero creo que ahí es cuando se forma realmente en la socialdemocracia, y luego se encuentra, cuando llega a Uruguay, que nunca dejó de seguir la política uruguaya, con un país que había tenido muchos gobiernos que eran más que nada militares. Es decir, los presidentes en Uruguay, no sé si todos, pero creo que antes de Valle Ordóñez, muchos de ellos, cuando asumían, se los declaraban como general del ejército, o sea, tenían el cargo de general de todo el ejército o de la milicia, como le quiera llamar. En ese contexto, yo creo que, y siguiendo un poco el hilo de Manuel Herrera Lloves, diciendo como que, y creo que después en la Hacienda de Figueroa, no me acuerdo quién decía, que las constituciones y más que nada las ideas de la libertad y el liberalismo, la gente y la población tiene que estar preparadas para ella. Es decir, cuando vos, en la época de José Valle Ordóñez, estamos hablando de 1900 y capaz que un poco antes, solo un 5% de la población votaba, y alrededor del 90%
no tenía estudios, no sabía leer, muchos no sabían escribir, bueno, se comenta en los libros de la época que los únicos libros, perdón, en los escritos de la época, que los únicos libros que se encontraban en las librerías eran de teología. Entonces, en ese contexto, y acá viene la lanza clavada a José Valle Ordóñez, era que era muy difícil instalar, digamos, un Estado, ¿no? Pero una sociedad completamente liberal y creyente del libre mercado. Eso es lo que pienso yo. Y creo también de que si bien hay muchas políticas de José Valle Ordóñez que tienden hacia una libertad, en el sentido de que, bueno, se puede hablar de socialdemocracia, también hay muchos otros aspectos que no son tan así, que bueno, después los podemos discutir. Ahora, no sé si estoy bien de tiempo o me pasé, creo que hablé un montón, pero lo resumo rapidito, y es que mi crítica hacia los vallistas es que si bien Valle y Ordóñez tuvo esa visión, yo creo que hoy en día el vallismo tendría que reconvertirse, y los que pretenden ser vallistas, o son, no es una crítica a las personas en sí, sino a la idea, tendrían que, como creo que quiso hacer Jorge Valle, es enfocar ese vallismo, es decir, ese reformismo de cómo concebimos la sociedad uruguaya en lo que se pide hoy en día, lo que se trata hoy en día. Y creo que la sociedad ha evolucionado a tal punto de que hoy podemos tener una sociedad completamente liberal, o por lo menos aspirar a eso. Y bueno, ahí terminé más o menos. Bien, ¿quién quiere seguir? ¿Martín? ¿Stewie? Sigo yo, si les parece. Dale. Bien, o sea, a ver, yo considero que para analizar a José Valle Ordóñez, ya que estamos hablando principalmente de él, que, o sea, yo por lo menos considero que por así decirlo, el primer vallista, es el creador del movimiento, pero no es el único que ha participado en él. Yo considero que para entender a Valle Ordóñez uno tiene que primero ver en qué se basó la ideología vallista, o sea, en qué fundamentos filosóficos fueron los que tomó Valle, los que aprendió, los que leyó, los que más lo influyeron. Para así analizar una vez más, primero el contexto filosófico en lo que él creía, luego lo que hizo, que son dos cosas bastante distintas. Para empezar a analizar la obra vallista, uno tendría que ver primero a Karl Kraus y a Heinrich Arendt. ¿Quiénes eran ellos? O sea, fueron dos filósofos. El primero fue Krause, que fue el principal, el que influyó a Arendt, que era el que a principios del siglo XIX, en Alemania, fue uno de los filósofos que, cuando hubo la explosión esta de distintos pensamientos liberales, distintos pensamientos luego de la Revolución Francesa, luego de la Revolución estadounidense, empezaron a influir más que nada en las zonas, lo que vendría a ser la zona hispana. Influyó mucho en Argentina, principalmente en su momento a Irigoyen, que fue contemporáneo a Valle. También se lo vio mucho en España. Si uno toma la visión que tenía Krause, que es prácticamente la misma en cuanto al Estado que tenía Valle, era la del Estado escudo. El Estado escudo del débil, el Estado protector de los desprotegidos, que es principalmente la crítica que tengo yo con Valle. A ver, mi concepción como liberal, yo me considero, para ser práctico, liberal de línea austríaca, es que la función del Estado no es proteger al débil. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales de todos los individuos. Porque si uno se pone a hilar fino, la minoría más pequeña es el individuo, que en algún punto todos somos minoría en algo. Yo considero que la visión vallista en cuanto a la protección del individuo, que se puede ver principalmente en el tema redistributivo que hizo en su primer gobierno, a partir de 1904 más que nada, fue donde se empezó a ver, que vino a cambiar un paradigma que ya existía en Uruguay. O sea, si uno mira las presidencias en el siglo XIX de Uruguay, recomiendo La historia económica de Uruguay de Ramón Díaz, uno de los liberales más brillantes que ha dado Uruguay, presidente de la Mont Pelerin, por ejemplo, la sociedad que fundaron Hayek y Mises. Uno puede ver
que el Estado que existía era un Estado bastante pequeño, o sea, a fines del siglo XIX, por temas primero tecnológicos, ya que los Estados no podían fiscalizar como lo hacían hoy, y por temas de pensamiento, que no existían, no se habían concebido grandes funciones del Estado hasta ese momento, ya que el marxismo apenas empezaba a notarse y la socialdemocracia, que principalmente la impulsó Bernstein, todavía no era algo fuerte. Los países tenían estados pequeños, estados de entorno, ninguno pasaba más que nada el 10% del PIB, se ven principalmente en Argentina, que era donde gobernaba la generación del 80, y se vio en Uruguay, donde se estuvo desde 1851, cuando asumió la presidencia Juan Francisco Giró, pasando por Gabriel Pereira, que fue otro presidente uruguayo del Partido Colorado, pasando por Berro, pasando por Lorenzo Valle, y luego por La Torre y el colectivismo que gobernó en los 90, en 1890. Lo que existía en Uruguay era un Estado bastante limitado, un Estado sin mucho poder, empresas públicas que existía UTE antes de Valle, tenían ciertas funciones que eran mínimas, pero que existían. Y el gran problema para mí de Valle fue que ese pequeño Estado, poco intervencionista, limitado, que sí tenía un gran problema, que era el problema democrático, que era muy exclusivista. Un país donde, como ya dijeron, votaba un 5% de la población. Por ejemplo, la elección que ganó Valle Ordóñez, votaron 50.000 personas, más o menos, de las cuales teníamos un país con más de 1 millón de habitantes, para que se tenga en cuenta. Pero quitando eso, quitando el tema de legitimidad que tenía el gobierno, no era un gobierno muy legítimo, era un gobierno que no se metía prácticamente en temas de privados, donde no habían prácticamente monopolios, o si los habían no eran respetados. Era un gobierno donde no había mayor redistribución del ingreso, donde no habían grandes aranceles, no había grandes impuestos, principalmente desde las reformas que hicieron Pereira y Berro a mediados del siglo XIX. Y el gran problema para mí que generó Valle fue que cambió este paradigma y convirtió lentamente Uruguay en un país donde cada vez el Estado era más grande y el sector privado era más chico. Eso yo lo noto principalmente, se puede ver con una de las primeras acciones, una de las más importantes en este sentido que tomó, que fue la nacionalización de los seguros. Creó el monopolio de seguros, creando también a su vez el Banco Hipotecario de Uruguay, por ejemplo, no era el BCE, pero era lo que vendría a ser el predecesor al BCE actual. En el cual la lógica que utilizó él, que era donde yo tomo a Krause, era el tema de renta, o sea, la nacionalización de los seguros en Uruguay se dieron principalmente porque su renta era muy alta. Eso se puede ver leyendo, uno pone a leerse las editoriales del diario El Día, el diario de Valle y del sector vallista, donde si bien no hay un editorial de Valle específicamente en cuanto a este tema, sí hay una editorial anónima, de la cual no podría decir que le escribo Valle, pero fue muy en consonancia con la decisión que terminó tomando, principalmente porque la razón de la nacionalización de los seguros fue que su renta era muy alta. Y la definición de renta que tenía Valle era kraussiana, era no la renta que se tiene hoy, que va más que nada relacionada por el lado de la ganancia, sino que va por el lado de ingresos brutos, por el lado de lo que uno ingresa directamente, sin tener en cuenta los costos. Ese punto, o sea, es el que yo, por ejemplo, tomo principalmente para ver lo que vendría a ser el pensamiento de Valle en cuanto al mercado, en cuanto a la empresa, en cuanto a la ganancia y el lucro. Porque considerar que está mal, por ejemplo, que un sector, como vendría a ser el sector seguros, en ese momento, ganara en exceso. Porque decíamos esto, ¿qué es ganar en exceso? ¿Comparado con qué? Porque, o sea, la lógica de mercado indica que si una industria gana en exceso, por lo tanto, otros sectores empiezan a invertir ahí, otros capitalistas vendrán e invertirán en ese lugar. Pues nadie se queda sin ganar. O sea, el mercado tiende siempre a mantener márgenes similares en cada una de sus industrias. O sea, eso también se vio cuando profundizó... Anda redondeando, Steve. Dale, voy redondeando. O sea, la concepción vallista sembró, o sea, yo lo considero que es el punto
en el que Uruguay cambió de rumbo. Dejó el modelo liberal que venía inspirado en el siglo XIX, en el cual tenía muchos errores, principalmente en el tema democrático y el tema de la legitimidad del gobierno. Pero sí lo considero que fue el puntapié inicial para agarrar otro rumbo, que se vio profundizado cuando Valle ya no fue la figura fundamental también, sino cuando empezaron a gobernar los que lo siguieron. Por ejemplo, Cerrato, por ejemplo, Brum, por ejemplo, luego más tarde, su sobrino Valle Verres. Yo considero el punto de inflexión de Uruguay hacia un lugar donde, de un país libre, de un país con un modelo bastante liberal, un modelo estatista, que es el que tenemos actualmente y que se viene manteniendo prácticamente sin cambios en las últimas décadas. Así que esa vendría a ser mi introducción. Bien. Martín. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a compartir esta tertulia. En realidad tenía pensado ir por otro lado, pero bueno, voy a retomar algunas cosas que algunos fueron diciendo, voy a cambiar un poco. Yo no voy a leer nada, no traje nada para leer, pero sí algunos datos que me parece que son muy importantes que hay que aportar de lo que recién se venía comentando. En el año 2003 se produjo la 28ª jornada actual de economía del Banco Central del Uruguay, en el que en realidad se hizo un análisis de lo que fue el periodo 1906-1930, ¿sí? De todas las variables económicas de Uruguay. Y simplemente a modo de aportar algunos datos, ¿sí? Yo hace un tiempo había compartido algunos de ellos y pueden pasar a bicharlos en algún momento, sobre gasto público, déficit fiscal, etcétera, y cómo esos datos habían evolucionado a través del proceso de lo que se conoció como el primer vallismo, ¿sí? Y en realidad cuando uno mira los datos, lamento disentir en algunas cosas, estas son las cifras del Banco Central, cuando se produce el ascenso de José Valle Ordóñez a la presidencia en 1903, su primer gobierno, el gasto público como porcentaje del PBI eran 22 puntos del PBI, casi 23, 22, algo. ¿Sí? Y en realidad cuando termina el periodo vallista, allá en el año 1929, en realidad el gasto público como porcentaje del PBI son 18 puntos. Repito, esto lo pueden buscar ustedes, incluso que hay un análisis bien interesante de todo el proceso en esta jornada del Banco Central en la que justamente se hace un análisis de la evolución económica en ese periodo. Por lo cual, hablar de estatismo me parece que yo por lo menos no adhiero a eso. Y ahí hay un montón de otros datos que son muy importantes, como por ejemplo los resultados fiscales que tuvo el Uruguay en esos periodos, ¿no? En 26 años que se analizaron, en 15 el Estado tuvo superávit fiscal y en 9 el Estado fue deficitario. Y básicamente en esos periodos fue cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, en el cual baja sobremanera los ingresos del Estado, o sea que hay una caída abrupta de la recaudación del Estado, producto de que prácticamente se reducen de manera importante las importaciones y la renta aduanera, digamos, era el principal motor de ingreso que tenía el Estado uruguayo en ese momento, ¿sí? Pero a mí me parece que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, por lo menos para mí es bien importante. Creo que los liberales muchas veces nos centramos estrictamente en el análisis económico de las cosas, que yo no digo que en realidad no sea lo más importante o que no fuera importante, al contrario, uno está constantemente teniendo la cuestión económica como un pilar fundamental de las cosas. Pero hay algo que siempre dice Venegas Lynch, que yo, uno de los liberales que más admiro, esta idea de que no se puede separar liberalismo y cortarlo como si fueran tajos, ¿sí? El liberalismo implica un montón de cosas que van mucho más allá de la economía. El liberalismo implica la política y creo que el republicanismo como sistema es justamente la defensa de las libertades individuales. Y en ese sentido, el Estado, la concepción de Estado que tenía Valle, era ese Estado que regulaba para que todos los individuos pudieran gozar de sus libertades. Y además hay que entender una cosa, que es entender el contexto, ¿sí? Valle Ordóñez de joven, había mencionado por ahí, fue a estudiar a Francia, pero además hay otro viaje que es muy importante de Valle Ordóñez, que es entre medio de sus dos presidencias. Allí también recorre varios países de Europa y sobre todo está en Francia, pero está en Inglaterra también. Incluso fue también a Egipto en ese mismo viaje. Y una de las cosas que él observa allí que sucedía, y que me parece que hay que tener una mirada un poco más amplia del contexto que se vivía por aquel entonces, es
cómo en realidad algunos movimientos de reivindicaciones marxistas ya habían empezado a tener un auge muy importante desde fines del siglo XIX, pero por soltar las cosas a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque la situación que vivían muchos trabajadores en esa época eran situaciones bastante complejas desde el punto de vista de los ingresos que percibían, y eso llevaba, digamos, a que hubiese grandes movilizaciones y demás en Europa, reclamando muchos derechos que esos trabajadores todavía no poseían. Entonces, cuando llega Valle Ordóñez a su segunda presidencia, él llega el 15 de febrero al Uruguay, ya el 1 de marzo asume su segunda presidencia. Básicamente, luego de ver todo eso que sucedía en Europa, me parece a mí que intentó llevar y plasmar desde el Estado como una especie de red que pudiera contener y frenar cualquier movilización masiva que pudiera llevar a algún desborde o lo que fuese. Es más, hay una gran huelga que se produce en el año 1911, una de las grandes que hubo en ese periodo, y había un poeta, Falco, que se dirige hacia la casa de Valle en ese momento, y el propio Valle sale en el balcón de su casa y justamente le dice que en realidad en el gobierno no había un enemigo para los trabajadores, sino que en realidad todas las luchas y las reivindicaciones que ellos tuviesen, que se las iban a atender, ¿sí? Siempre y cuando respetaran la ley. Y eso es básicamente lo que le responde Valle. Esta idea de que la ley termina siendo el garante de nuestras libertades y ayuda o contribuye a que todos libremente podamos vivir siendo respetados en un Estado de Derecho. Por eso me parece que tenemos que ampliar la mirada respecto a lo que es el liberalismo, pensándolo en la época además, ¿sí? Pensemos que, por supuesto, la escuela austríaca todavía no estaba en boga en ese periodo, ¿sí? Todos los liberales que venimos después tenemos un montón de lecturas acumuladas que en ese momento no existían, y me parece que es importante ver esto, de ampliar la mirada y entender que en realidad cuando se habla de libertad, por ejemplo, concederles derechos a las mujeres que no tenían. Y voy a poner solo un ejemplo. El historiador Carlos de Masi dice que la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer es una ley revolucionaria, no solamente por el hecho de que la mujer se pueda divorciar, que en ese momento es una cosa extraordinaria, sino por una cuestión de que es la primera ley que reconoce que la mujer tiene voluntad. ¿Sí? Es decir, todas las legislación que existía en el Uruguay, en ningún momento se había hecho alusión a que una mujer podía tener voluntad de hacer algo por motus propio, por tener las ganas simplemente de hacer algo sin buscar a un tercero. Entonces, todas esas ideas de dar libertad en el sentido de que, bueno, una persona si no daña a otra, si no molesta, perfectamente puede gozar de esas libertades. Y me parece que en ese sentido el vallismo tuvo una faceta liberal muy importante. Al Estado, de creer que el Estado es justamente el que puede garantizar esas libertades. Obviamente, ha pasado un tiempo y hoy, por lo menos yo, que soy colorado además, no entiendo al vallismo como se entendía el vallismo a principios del siglo XX, sino que en realidad me parece que lo más importante es que el vallismo lo que hizo en definitiva fue ver cómo funcionaba algunos países de Europa sobre todo, y tratar de tomar como ejemplo esos países para generar el desarrollo del Uruguay. Obviamente, luego de tanto tiempo, el desarrollo y los países quizás a imitar son otros, y quizá ese es el desafío que tenemos como para pensar el futuro y proyectarnos hacia donde queremos ir. Por ahora es eso. Muy bien, muy interesante todos los aportes. Ahora, si quieren, pasamos a la segunda parte, donde pueden tener los 4 los micrófonos abiertos o pueden interferir cuando quieran. Yo solo me meto si se están pisando mucho o si alguien no está hablando. Bueno, si quiere empezar Ballista, que fue el que empezó. Sí, bueno, quería, de a uno un poco voy a puntualizar. Me parece muy interesante una cosa que señalaba Andrés, es decir, las sociedades tienen que estar preparadas para la libertad.
yo por ejemplo voy a citar a Kaiser, que espero que todos lo conozcan. Me parece que está bueno hablar de referentes modernos del liberalismo, digamos que lo podemos tener más presente si hablan de cuestiones que son más naturales para todos. Él ya advertía que el modelo chileno iba a ser difícil de sostenerse hace varios años, porque entendía que culturalmente la sociedad no lo había asimilado. O sea, no había entendido que tener ciertas libertades económicas podía contribuir a un crecimiento de todos. Y estaban ya ganando lugar ciertas prédicas que luego terminaron generando odio y división en la sociedad, y fue lo que terminó ocurriendo, más allá de todos los problemas que tiene Chile y de las razones que la gente pueda tener para protestar como protestó. Pero es importante una cuestión que yo asimilé de una charla, que ahora no recuerdo, fue en un curso de formación política, de un politólogo que se jactaba de haber hecho la primera tesis doctoral republicana de la Facultad de Ciencias Sociales. Él era ballista y él describía lo que había sido el modelo anticipatorio en el Uruguay. Es decir, ¿por qué el Uruguay es una partidocracia? Eso es muy interesante de discutir. ¿Por qué en el Uruguay la sociedad mira a los partidos políticos cuando tienen que resolver un disenso? Y no, por ejemplo, es una sociedad de movimientos, como es el caso de Argentina, ¿no? Y él señalaba que el modelo anticipatorio que habían establecido los partidos tradicionales, ambos, pero fundamentalmente el vallismo en la construcción de un partido de abajo hacia arriba, eso también es muy republicano y muy importante destacar. Es decir, el hecho que existan una red de clubes seccionales y de asambleas que se celebraban constantemente con los representantes del gobierno presentes, hacía que los ciudadanos se sintieran parte de poder mover la aguja del debate público. Eso fue muy importante para que el individuo pudiera sentirse que estaba participando del ejercicio del gobierno. Y ese modelo anticipatorio permitió que se canalizaran las demandas sociales rápidamente y se, digamos, disolvieran un montón de conflictos y la formación de corporaciones fuertes que después presionaran a los gobiernos y pusieran en jaque la libertad individual del ciudadano. Yo creo que eso fue lo que le pasó un poco a Argentina. A mí me gusta decir muchas veces, Argentina no tuvo un Perón porque tuvo un Valle de Ordóñez. Y creo que acá hay una cita del libro de Ciudadanía, Republicanismo y Liberalismo en Uruguay, también llamado La República Ballista, de Caetano, que dice, en uno de los sencillos ahí de un capítulo, esta primacía del Estado, que cabe reiterar que el vallismo en buena medida heredó y no fundó, es un poco, ya Stigwell lo había señalado también, que el siglo XIX ya venía con una tradición un poco de cierto estatismo, ayudó también a la centralidad de las mediciones específicamente políticas de la sociedad uruguaya, configurados en fecha temprana, resistentes ante los reiterados embates doctorales y fusionistas. Los partidos políticos, o sus formas previstas, sirvieron de intermediarios idóneos entre las demandas formuladas por una sociedad civil carente de corporaciones fuertes y un espacio público definido y ordenado en clave casi monopólica desde el Estado. Asimismo, blancos y colorados admitieron recíprocamente y en forma temprana y aceptaron una pauta de coparticipación en el manejo del gobierno, reforzando el rol de los partidos. Esto, junto con el impulso de la educación pública, porque fueron esfuerzos que hacía el vallismo por tratar de que la sociedad, de alguna manera, se formara como ciudadanos. Es decir, la formación civil de la ciudadanía creo que era una preocupación fundamental del vallismo, que contribuyó, digamos, a la libertad, que en buena medida sí se la puede criticar. Y en el aspecto económico yo entiendo que los liberales tengan un montón de discrepancias con el vallismo. Pero también es importante destacar que si una sociedad no entiende y no está correctamente educada, es difícil que se sostengan, digamos, en forma de pactos sociales, las reformas liberales. Así que no sé, dejo para que alguien más puntualice. Bueno, capaz que siguiendo un poco el tema de la educación, yo creo que estaría bueno andar un poco en el tema de la responsabilidad, que creo que es algo que con el aumento de este estado paternalista que tenemos los uruguayos, y en general creo que gran parte del mundo, porque leía en los comentarios ahí que decían que
por ejemplo, Estados Unidos tiene exceso de libertad. La verdad que me causó un poco de gracia y no quiero ser despectivo, ni mucho menos, pero Estados Unidos hoy es profundamente estatista. Seamos sinceros, y lo podemos discutir capaz que después, me siguen en Twitter, ahí lo podemos discutir, no vale la pena entrar ahora en eso. Pero la verdad dice que arrancó con la Gran Depresión ese problema, según López Murphy, nada de eso. Sí, el segundo Roosevelt, de la Roosevelt. Bueno, y siguiendo con el tema de la responsabilidad, yo creo que las personas son cada vez más, y vamos a hablar de ciudadanos y no de personas, y bueno, sí, personas también han depositado la responsabilidad que se supone que tienen que tener los individuos en el aparato del Estado. Es decir, la libertad implica algo que es imposible de separar. Podemos discutir la economía, podemos discutir un montón de cosas, pero lo que sí no se puede separar de la libertad es la responsabilidad. Es decir, ser libre implica responsabilidad, implica tomar, canalizar o asumir cuando uno pierde, cuando uno gana, cuando uno hace mal y cuando uno hace bien. Y creo que esto es el tema moral, y creo que es la gente, a medida que se ha ido implementando este Estado paternalista no lo digo en un mal sentido ni en un buen sentido, digo como es que la gente tiene, creo yo y noto yo, que ha tenido a través de los años miedo a afrontar las cosas por sí misma y a dejar más de lado el involucrarse en los temas que puede ser que le duela o le muevan algo en el interior. En este sentido, y para ir resumiendo un poco, a ver si también los demás quieren intervenir en este punto, de vuelta, lo que importa, creo, hoy en día es influir o difundir la idea de que cada vez más las personas tienen que tener no solo libertad, sino responsabilidad. Responsabilidad en el tema de que el Estado no tiene emociones. El Estado es un conjunto de personas, pero el Estado como abstracción no puede sentir emociones, no puede tener moral. Es decir, son las personas mismas, los individuos, y acá voy a entrar en un poquito en el tema económico, cuando se habla de, que yo lo critiqué hace muy poco y lo critico hace tiempo, es cuando hoy en día, en el ambiente que estamos teniendo de pandemia, se habla de el motor de la economía. La economía no es un motor, la economía no es algo que se prenda y se apague, y es por eso que yo detesto más que nada la intervención del Estado en la economía. La economía somos todos, la economía es algo vivo, es la interacción de los seres humanos consiguiendo bienes, intercambiando bienes, favores, todo lo que se puede imaginar y en toda su extensión. Entonces, que un grupo de personas intervenga en algo que influye a todos, inevitablemente va a salir mal. Y pongo un pequeño ejemplo y ya termino. Y yo lo puse en el ejemplo en Twitter, así que pueden ir a leerlo, pero básicamente es como si 3 células quisieran manejar los pulmones de una persona. Los pulmones los manejan 1 millón de células. Si nosotros ponemos a 3 células manejando un pulmón, el pulmón colapsa, porque no da la capacidad para reconocer la información que tienen todos los actores del cuerpo, etcétera, etcétera. La pretensión de conocimiento, ¿no? Exacto. Se denomina así. Exacto. No sé si alguien... Sí, yo quería puntualizar algo acerca del tema democrático y la visión democrática que tenía Valle. Principalmente, por lo menos mi crítica va por el lado de que luego de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la Constituyente del 18, que primero se votó en el 16, tuvo un gran cambio en lo que vendría a ser en el estilo de voto que se tenía. La primera vez en la historia que Uruguay tuvo lo que se llama... Lo perdimos. Que va a llegar a la presidencia. Se cortó. ¿Estoy muteado? Ahí. No, está... ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? ¿Se escucha? A ver. ¿Ya? A ver, ¿hola? ¿Ahí? Ahí, dale. Hola. Sí, el monopolio estatal de Antel está conspirando contra esto. Me quieren bajar.
Para mí que Cose tiene todavía el botón rojo y Está el Guardiana tiene el interfiriendo, me botoncito. parece. Tiene el botoncito. escuchó que estábamos conspirando contra... Contra las empresas públicas. Claro, Nada, que iba a agregar de la discusión que se estaba dando si uno mira previo a la Asamblea Nacional Constituyente, una de las grandes discusiones era la forma de votar, ¿no? Que había dos grandes posiciones que iban muy de la mano con los colegialistas y los anticolegialistas, que era otra discusión que se estaba dando previa, era principalmente el tema de la forma de votar. Por un lado tenías, por ejemplo, lo que vendría a ser los nacionalistas, el Partido Nacional, y los anticolegialistas, lo que vendría a ser el riverismo del Partido Colorado, que defendían lo que vendría a ser el voto secreto y parcialmente universal. No llega a ser universal porque si bien se ampliaba notoriamente la base electoral, por ejemplo, lo que iba a decir antes que se me cortara era que en 1903 habían votado alrededor de 45.000 personas en la elección presidencial, y en la Asamblea Nacional Constituyente del 16 votaron más de 160.000 personas. Que uno de los puntos que tuvo, que por lo menos, fue que el sector ballista, luego de la Asamblea Nacional Constituyente, de la elección, la elección del 16 de 1916, el 7 de agosto lo que dicen es que la siguiente elección presidencial, que si no estoy errado, era el año siguiente, en el 17, si no me equivoco, el sistema que se iba a utilizar no iba a ser el voto secreto, no iba a ser el sufragio actual, sino que se iba a mantener el anterior sistema, muchísimo más exclusivista, muchísimo más susceptivo a lo que vendría a ser la manipulación electoral, principalmente, porque se eliminaba lo que era el voto secreto, que si bien no me voy a poner a las teorías de fraude que existen bastante estudiadas en lo que vendría a ser principio del siglo XX, pero yo creo que ese punto, cuando se tuvo que elegir, porque supuso una dicotomía, vendría a ser el mantenerse el poder o liberar el voto, por el sentido de que si el voto fuese secreto, más amplio, más abarcativo, se daba la condición de que podría perder el poder, lo que vendría a ser el sector ballista, que es un sector que ya en ese momento llevaba 13 años, sí, alrededor de 13 años en el poder, el sector predominante del controlador del Estado por 13 años seguidos, que era algo que desde mi punto de vista, por lo menos, lo que tendría que ser el punto democrático, que para mí, o sea, yo no soy un pero sí creo que es un día que hacer democrático. ¿Ahí se escucha bien? Me disculpen los cortes. No, estoy con 3G. Me bajó tengo mala señal, disculpen. Que era el punto en el que yo por lo menos creo que se podía haber tomado e implementado el voto universal secreto de una vez y por todas, y en el que se frenó justamente por la presión del sector ballista. Sí, en realidad me gustaría hacer una acotación a eso, porque esto fue bastante estudiado y abordado por el historiador Carlos de Masi, y esta es una anécdota bien interesante porque en realidad esto fue parte de una negociación cuando se estaba llevando adelante la reforma de la Constitución. Y uno de los que estaba formando parte por el sector ballista era Domingo Arenas, ¿sí? Y Domingo Arenas deja de deslizar la idea de que si no se llevaban algunas reformas, porque en realidad hay que decir que la Constitución del 18, si bien tiene una impronta muy importante del vallismo, fue un acuerdo que se hizo con los sectores no colegialistas. De hecho, es como una mixtura porque hubo un presidente y además hubo un colegiado, o sea, llegaron a un acuerdo entre blancos, colorados, para poder reformar la Constitución. Y en realidad lo que hizo, por lo menos lo que explicaba el historiador de Masi, que lo que formaba parte de la negociación, lo que hizo Valle es dejar correr la idea de que él otra vez iba a ser candidato presidente, y en el afán de que muchos colorados, incluso lo que era el ala riverista y por supuesto los blancos, básicamente estaban aterrados con la idea de que Valle Ordóñez volviese a ser presidente de la República, y ahí fue que terminaron pactando algunos de los acuerdos que se concretaron en esa Constitución del 18, pero que en realidad ya se impuso el voto, digamos, de manera
generalizada, porque en el 16 se votó, ¿sí? Y ya ahí hubo prácticamente, creo que la cifra que decía estaba bien, cerca de 170.000 personas fueron las que votaron en esa primera vez que hubo voto universal masculino. Y una de las cosas que se agrega en esa constitución es que la ley después se reglamentara por ley que las mujeres pudiesen también acceder a ese derecho del voto. Por eso me parecía estaba bueno, pues una anécdota bien interesante de esas trastiendas políticas, digamos, que se empiezan a debatir y lo que se terminó acordando, digamos, por parte de esos sectores que estaban confeccionando la Constitución. Pero me parece una cosa bien interesante, ahora que hablaban de la Constitución, y quería retomar un poco algo que se deslizó por acá. Esta idea de el colegiado, en definitiva, que obviamente yo mirándolo desde la perspectiva histórica fue un gran disparate en el sentido de que es lo más poco práctico que puede haber para un gobierno, por lo menos a la luz de los hechos fue lo que terminó sucediendo. No. Y además que había un presidente y un colegiado, ¿no? O sea, No, o sea, el presidente servía... eso fue lo que quedó al final, ¿no? Con el Eso bicéfalo. fue lo que acordaron, por eso se habla de que en realidad la Constitución fue un acuerdo, porque el vallismo quería el colegiado, pero los antivallistas en realidad veían como una locura el colegiado. Sí, entonces el acuerdo ganaron todos y perdieron todos, básicamente. Exactamente, había un acuerdo que, bueno, algo así, sí. Había un colegiado, lo cual pero me parece que está bueno el porqué de la idea del colegiado, más allá de que no terminó funcionando, que fue un desastre y todo pudiese cuestionar desde el hoy, ¿sí? La idea era que una sola persona, o sea, un presidente solo, tenía demasiado poder. Esa idea de que en realidad darle a una sola persona el poder de mandar o de decidir sobre un montón de aspectos de la política nacional, él la veía como algo bastante peligroso, en definitiva, y él argumentaba en ese sentido. Y además tenía una mirada, bueno, una de las críticas que le hacían es, bueno, esto no existe en ningún lugar del mundo. ¿Cómo vas a proponer algo que nadie lo dice? Es una cosa que me parece interesante. Bueno, si no funciona, el resto del mundo ya sabe que no funciona, ¿no? Como que es una especie de laboratorio para probar cosas hacia futuro, algunas novedades, porque repito, la intención de él busca los destinos de un país. Ese era básicamente lo que conseguía. Exacto, es interesante el ejecutivo. Hay una disertación muy interesante de Alberto Baneas Lynch, donde él enumera lo que para él considera tres aspectos que los liberales modernos deben discutir, o deben al menos animarse a poner en boga, que es, bueno, busquemos la manera entonces de limitar lo más posible el poder del Estado, y ahí habla, por ejemplo, del triunvirato, habla de abrir arbitrajes privados en la justicia, cosas que parecen bastante una locura, ¿no? O, por ejemplo, elegir al gobernante por sorteo. Es decir, él dice que como nos vamos bien al extremo de lo más radical, bueno, elegimos al gobernante por sorteo. Y ahí todos decimos, pero pará, momento, puede ser cualquiera. Bueno, Sí, que en Grecia a su vez hacía eso. Era, En la antigua exacto. Grecia. La democracia griega. Exacto. Creo ¿Qué que pasaba? El gobernante no podía decir, a mí el poder me lo dio el pueblo, porque en verdad había sido por sorteo. Entonces la primera, perdón la palabra, cagada que se mandara, para afuera. Porque su poder en verdad no emanaba del pueblo, emanaba de una... Lo que él decía era, bueno, en ese sentido, entonces el esfuerzo que vamos a hacer para construir instituciones que saquen al Estado de las decisiones públicas va a ser muchísimo. O sea, nos vamos a esforzar por tratar de controlarlo. Y yo creo que ahí, obviamente que son ideas muy radicales, pero de alguna manera la idea de diluir el poder ejecutivo no es tan exclusiva de Valle Ordóñez, más allá de que quizás sea de los políticos, al menos de los que yo he leído, que ha defendido con más fuerza esa idea. Y creo que un poco viene porque su padre y él se comieron revoluciones de caudillo, ¿no? Me parece que viene por ahí la cosa. Sí, y yo quiero hacer una puntualización al tema de la división del poder. A ver, yo hace poco tuve una discusión, no me acuerdo con quién fue, pero
punto va en el tema de que, por lo menos en mi concepción, el problema no es en sí quién tiene el poder, sino cuánto es el poder que se tiene. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la forma en la que se gobernaba la URSS. O sea, la URSS era un sistema, luego de Stalin, en el que el poder era contenido, el que tenía el poder lo que vendría a ser el Soviet, lo que vendría a ser el Parlamento soviético, que tenía un secretario, que el secretario vendría a ser lo que fue, por ejemplo, Gorbachev, que era vendría a ser como una especie de primer ministro. Y por el otro lado tenías, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que tiene un sistema presidencialista, donde por lo menos todo el poder de lo que vendría a ser, si bien está tiene instituciones que lo limitan, es un país donde, por lo menos en el tema presidencia, ha funcionado relativamente bien, principalmente porque has tenido presidentes de todos los símbolos, excepto comunista, obviamente, no ha habido socialistas en sí, pero ha sido un país donde ha sabido limitar bien el poder. En cambio, lo que vendría a ser el sistema colegial de Ordóñez, compuesto de 9 miembros, por lo menos el primero, porque o sea, no hay solamente un sistema colegiado, sino que él largó los apuntes para el colegiado en el 13, y después lo fue cambiando a medida que avanzó el tiempo. Por lo menos el primero... Se nos fue de vuelta. Se nos fue, ¿no? Sí. Sí. Antel no lo deja participar. Sí. Yo quería hacer una puntualización ya mientras no está en esto que él hablaba de la estabilidad norteamericana, por ejemplo, con los presidentes y todas esas cuestiones. Pero me parece una cosa que es muy importante que creo que hay que remarcarla. Y es que en realidad es el republicanismo lo que justamente le da los límites al poder, ¿no? Y esa es una de las cosas que me parece que se defendía en ese momento por parte de los vallistas, en el sentido de, bueno, en realidad la república como, digamos, de que puede atropellar las libertades de la... Por eso el una palabra muy, estuviese muy en la época. De hecho, no hay registro de que la palabra republicanismo se hubiese escrito en ese momento, y todos se peleaban por ver quiénes eran liberales. Las autoridades Eso sí. de modo de ¿cómo se llama? Volvió Stewie, ¿eh? Ahí volví. Estoy teniendo estos Volviste. cortes, bueno, no tengo idea por qué se me corta. ¿En qué parte quedé, perdón? Porque sí. Estabas hablando de... Los presidentes de Estados Unidos. Presidentes, sí, Estados Unidos, sí, eso. Uy. Bueno, iba a agregar que... Te salvo de esta actividad, porque quería decir ahí, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ahora que están hablando del triunvirato y del colegiado, el triunvirato lo mencionó, creo que Ballista, y el colegiado, yo creo que es interesante ver cómo ya en la época de José Valle Ordóñez, y bueno, mucho antes también con lo del triunvirato, se veía como, y esto es mi interpretación, de cómo el Estado, o como que el poder no lo puede ostentar una persona sola, que bien, si se quiere, venía también de las sociedades feudales, ¿no? Y a esto voy con algo que pusieron en el chat, que lo puso Ignacio, que puso, a mi entender, la libertad total es una utopía. Bueno, yo creo que esto no es así, ¿y por qué? Porque si contextualizamos un poco la época José Valle Ordóñez y antes el triunvirato y todas las formas de gobierno que se iban dando, creo que para bien o para mal, quizás se podía haber buscado otra opción, pero creo que era la única forma de poder, no sé si hacer que se hicieran las cosas, pero la forma que se veía en la época de una organización. Yo creo que hoy, y más adelante, no me animaría a decir de acá cuántos años, pero vamos a decir 100 años, con el avance de la tecnología, las personas van a poder organizarse tranquilamente sin tener un poder centralizado. Es decir, no sé, tiene una idea, mañana pasado, bueno, se quiere hacer una plaza en tal barrio. Van todos los de ese barrio que están anotados en una página, votan ahí, se les descuenta los impuestos de su cuenta de ahí para hacer esa plaza, chau. Sí, y así sucesivamente. Yo creo que a medida que va a ir avanzando la sociedad, la sociedad en sí misma va a ir apuntando a si se quiere, anarcocapitalismo, o al menos anarquismo en el sentido de no una organización central. Exacto.
No sé qué opinas. Sí, la utopía anarquista digamos, está bastante compartida entre los vallistas. Por ejemplo, voy a leer una cita que tengo por aquí. Me traje unas cuantas citas. Hay una cita por acá que habla de, por ejemplo, de la libertad de comercio. La tengo acá. Sería un régimen perfecto de la libertad comercial sin límites, la lucha entre los industriales de todas las regiones y el triunfo de los más aptos. Pero este régimen no se constituirá mientras existan fronteras y naciones distintas con intereses antagónicos. Esto lo dijo Valle Ordóñez, un poco hablando de los proteccionismos industriales, que en la época no eran tan significativos. Y acá capaz que está bueno pensar un poco en lo que vino después, porque estamos a principios del siglo XX todavía. Pero el mundo asistió a una aversión al libre comercio y a una especie de nacionalismo económico a raíz de la Gran Depresión en el 30, es decir, se buscaron cortar los vasos comunicantes de la economía internacional por miedo al contagio de las crisis, ya sean financieras o las crisis que podían provocarse después de las guerras. Entonces, eso comenzó a limitar muchísimo la posibilidad de comerciar entre los países, y también hacia adentro ocurrió eso. Y en ese contexto le tocó gobernar, por ejemplo, a Luis Valle. Luis Valle tuvo que ir poco menos que de rodillas a Estados Unidos a pedir que bajen un poco las barreras arancelarias de los productos uruguayos. Tampoco uno puede ver que, por ejemplo, en los colegiados blancos posteriores al colegiado al gobierno de Luis Valle, digamos, se desandó el camino de la protección de industriales. Estoy errado, pero si alguien tiene algún dato extra... No, el que eliminó el control de cambios y el modelo Easy fue Rey Villegas. Lo que hizo Exactamente, el colegiado blanco, lo que hizo el colegiado blanco fue hizo el ajuste fiscal y liberó los cambios. O sea, él no eliminó el control de cambios, pero sí eliminó parcialmente el control de cambios. Lo hizo Assimi, si no le estoy equivocado en el nombre. Exactamente. Fue Villegas el que comenzó a romper con el Uruguay digamos, de mediados del siglo, lamentablemente bajo un gobierno autoritario, ¿no? Por supuesto que yo no voy a reivindicar a Rey Villegas, digamos, que operó bajo esa lógica, y aunque también hay versiones que dicen que él se enfrentó, digamos, secretamente a los militares. Sí. Lo volaron cuando quiso ajustar. Exacto, lo volaron y después lo llamaron cuando cerró la lista. O sea, y Rey Villegas venía de la lista 15, aunque, digamos, enfrentado también con ciertos lados históricos de allí. Algo me quedó colgado de lo de Andrés, que estaba bueno. hablar de cómo una sociedad a través de la tecnología puede avanzar, prescindiendo un poco de la concentración de la toma de decisiones económicas. Yo creo si que... me permitís, Martín, una pequeña puntualización de eso, es que, no sé ustedes, yo lo estoy notando cada vez más, la intervención, claro, se hace en cada país diferente, ¿no? Pero la intervención que hay por parte de los estados en cuanto a Internet hoy en día. Yo que sé, hace un par de años atrás era súper anarquista, es decir, vos podías tener cualquier símbolo ofensivo, foto de perfil, y hoy en día decís cualquier palabrita que signifique, no sé, no voy a decir ninguna palabra, pero que signifique algo que ofenda a alguien y ya te bajan todo. Pero, por favor, sí, Martín, disculpame. Hay una charla, hace poco hubo una charla de Kaiser, que organizó el Centro de Estudios para el Desarrollo, sobre la cultura de la cancelación y la corrección política, que estaba muy bueno. Y él lo mostraba como justamente uno de los peligros que tiene la libertad en el mundo de hoy. Y también tiene una prédica muy interesante, Kaiser, sobre el derecho a ofender, que me parece que está bueno también comentarlo. Más allá quizás es tema para otra tertulia, ¿no? Nos alejamos un poco del vallismo. Sí. Pero lo que decía es que una pequeña puntualización nada más, lo que decía Andrés, por ejemplo, en caso de cómo descentralizar las obras públicas, ¿no? A mí se me ocurre, y esta idea quizás en algún momento estaría bueno discutirla, pero ¿y si pudiésemos, por ejemplo, una parte del IRPF o de los impuestos que pagamos, un porcentaje, donarlo a una entidad de beneficencia cualquiera? Una entidad que obviamente, digamos, debidamente
regulada, pero, por ejemplo, la escuela del barrio, el merendero, no sé, una biblioteca. Y eso haría que descentralicemos muchísimo el control que tiene el ciudadano sobre el uso de los dineros públicos. No digo que se haga con todo, pero por lo menos con una parte. Hoy lo que se hace son presupuestos participativos, por ejemplo, la intendencia, pero el monto está decidido desde arriba. Y está bueno también empezar a descentralizar esas cosas. Nada más. Sí, yo iba a hacer una pequeña puntualización acerca del control de cambio, que se está hablando justo del modelo que empezó luego de la Gran Depresión, como correctamente dijeron. Hoy, hace estos días estuve leyendo un poco de ese tema justamente, y hoy tuiteé acerca de eso, de la discusión que se dio en cuanto al control de cambios. Cuando en el 31 pusieron lo que vendría a ser los nuevos tipos de control, que todavía no era dictadura eterna, previo a la declaración de al golpe. Uno de los principales defensores, lo que vendría a ser el tipo de cambio controlado, fue justamente Serrato, quien fue presidente de la República, fue ministro de Valle, fue ministro de William. Y que uno de los puntos que defendía justamente era que permitir un tipo de cambio libre lo que iba a hacer era beneficiar a aquellos especuladores extranjeros en cuanto a la inversión del país en Uruguay. O sea, una concepción que por lo menos a mi vista está bastante alejada del liberalismo en el punto de que concebía como que era negativo lo que vendría a ser el uso de la libertad para apostar a un país, o no apostar, o apostar a una industria u otra, y luego llevarse el dinero. Porque lo que vendría a ser la concepción de que estuvimos hablando de un país, imaginemos un mundo sin fronteras, va en contra de ese principio, en el punto de que el dinero no es de un país ni de dónde se genera, el dinero es de quién lo genera o de quién logra conseguir la ganancia. Por ese sentido puede llevársela al país donde más le prefiera. O sea, es lo que sucede en Argentina con el tema de que este tipo fuga, este otro no fuga. Como que en el punto de que Serrato, por lo menos, está bastante en contra de este sentido del uso del dinero. Es algo que se vio después, se vio intensificado a partir de Terra y luego desde el 46, cuando asume Valle Verdes. Luego se mantiene hasta, como estuvimos hablando, hasta que Villegas rompe este paradigma de control de cambios. Y justamente Serrato fue un gran vallista, uno de los principales referentes, junto con, bien capaz, después de Arena y de Brum. Sí, en la economía te diría que fue el más referente. Digamos, la referencia fundamental dentro de... Ministro de Hacienda, señor Lerro, también. Fue ministro de Hacienda, sí. Sí. Y presidente de la República. En realidad, Jorge Valle decía que hablar del vallismo es, en realidad en economía deberíamos hablar del serratismo, porque fue Serrato el que en realidad manejó la economía. O sea, siempre decía, Jorge, ¿no? Decía, Valle Ordóñez nunca se encargó de la economía, y en realidad es relativamente cierto esa apreciación, porque no hay mucha literatura de parte de José Valle Ordóñez de aspectos estrictamente económicos. Siempre estaban vinculados a cuestiones más de tipo social y demás, y quien manejaba las cuestiones económicas durante los gobiernos de Valle y siguiendo, además también estuvo con Williman, fue Serrato justamente, que además incluso después fue presidente en la CAL 20. Quiero destacar una cosa. Serrato era bastante moderado para lo que eran las corrientes, o sea, los debates que se daban en el primer vallismo eran bastante radicales. O sea, Serrato dentro de todo te diría que era el más moderado, e incluso yo no me acuerdo si era él que lo decía o lo decía el propio Valle Ordóñez, que era que un gobierno progresista en lo social debía ser conservador en lo económico. En realidad, obviamente, conservador bajo ciertos aspectos, ¿no? Obviamente que, por lo que señala Steve, por ejemplo, en el control de cambios, desde la perspectiva actual, con la literatura actual y con el conocimiento actual, decimos, bueno, sí, si me preguntan hoy en día, eso yo lo considero equivocado, pero hoy hasta un frente amplista. El tema es que
Igual en el contexto... Cuando analizamos estos periodos y demás, una cosa que sé que es bien difícil, pero bueno, yo que he estudiado historia y demás, el ejercicio fundamental es tratar de sacarse, digamos, tratar de eliminar todo lo que uno conoce del hoy, ¿no? Es Porque difícil, si con sí. nuestra cabeza nos proyectamos al 1900 y bueno, muchas cosas nos van a parecer en un error grosero, pero hay que entender un poco el contexto en el que se vivía, porque, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de algunos aumentos del gasto público en algún momento particular del periodo, y cuando se produce uno de los aumentos más grandes de gasto público es en el año 1911 hasta 1913. Que en realidad en ese proceso, por ejemplo, lo que se da es todo lo que tiene que ver con los liceos departamentales, la ley de liceos departamentales, por ejemplo, ¿no? Con la creación de la Facultad de Arquitectura, con la creación de la Facultad de Agronomía, ¿sí? Con la Facultad de las Escuelas de las Escuelas de Agronomía, por ejemplo, tipo lo que serían las escuelas rurales, ¿sí? Hubo un Estado que se dedicó a gastar en algo que era escaso en la época, que era la educación secundaria. Liceo para mujeres, la sección femenina de educación secundaria, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cosas que uno visto desde el hoy, quizá dice, bueno, capaz que aumentó el gasto público en ese momento, una ciudad que se estaba expandiendo, que tenía una fuerte inmigración en ese momento, que también implicaba que el Estado muchas veces tuviese que hacer erogaciones desde el punto de vista económico para, por ejemplo, hacer la Rambla de Montevideo, ¿no? Que se desarrolla también en ese momento. Incluso hay una frase de Valle Ordóñez bien interesante cuando lo criticaban porque hacían obras, por ejemplo, hacía parques, hacía plazas y todas esas cuestiones, y él decía, bueno, todo lo que es hacer más linda Montevideo en vez de ser Montevideo, tenemos que entenderlo como un negocio con los porteños, ¿no? Que en algún momento nos va a dar dividendo. Fíjese, o sea, la idea de la proyección de de que van a venir turistas en algún momento y eso nos va a terminar repercutiendo positivamente. Bueno, el tiempo en ese sentido por lo menos le terminó dando la razón. Sí. Sí, Igual, respecto a la o sea, sí. no, eres un pequeño aporte más que el Estado aumentó el gasto, pero a su vez porque buscó aumentar el gasto, o sea, le dio responsabilidad al Estado que previamente no tenía, que generaron ese aumento del gasto. O sea, más que nada, principalmente en las empresas públicas, en la educación y en lo que mencionas del turismo. O sea, no es que el gasto aumentó por obra arte espontánea, sino que buscó darle al Estado más rol, más presencia. Sí, sí, eso es verdad. Si quieren ir cerrando... me gustaría leer una breve cita y ya por mí, por lo menos, ya estoy. Dale. Una cita de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, donde dice, aun cuando el Estado no obtuviese ventaja de la instrucción de las clases inferiores del pueblo, merecería su atención el propósito de lograr que no fuesen del todo ignorantes, pero nadie duda que saca, y además, considerables ventajas de la instrucción de aquellas gentes. Cuando más instruidas estén y menos expuestas se hallarán a desilusiones traídas por la ligereza y la superstición, que frecuentemente ocasionan los más terribles trastornos entre las naciones ignorantes. Nada más un poco para, digamos, resaltar que ya incluso desde el liberalismo clásico se destaca que es necesario educar a la población y que el Estado debe invertir en la educación pública para que las masas estén instruidas y entiendan, digamos, las ideas de la libertad. Yo estoy de acuerdo y agrego, por último, y con esto termino mi intervención, es que lo importante es el concepto, pero siempre hay que ayornar la aproximación de ese concepto. Es decir, si vemos la reforma bareliana, digamos, en ese momento quizás como las religiones tenían el mando de la educación, era necesario crear una escuela, o sea, escuelas públicas. Hoy en día, con toda la oferta privada que existe, yo creo que si se hace bien y se hace trasladando de a poco a la gente hacia lo privado, se puede ir a un sistema, por ejemplo, de vouchers. Sacarle el poder al Estado de no solo adoctrinación, no importa qué partido político, sino a su vez del gasto que genera eso, que tranquilamente lo pueden administrar los privados, generando que cada padre y madre decida qué educación, en qué valores y a qué institución quiere mandar a su hijo, por ejemplo. Bien, a mí para terminar quiero hacer dos puntualizaciones. La primera, está bueno ver cómo nace Valle Ordóñez a la vida política pública, porque según las cartas que se han estudiado mucho,
su padre, cuando lo manda a estudiar a Francia y demás, él no estaba muy interesado en la política, y en realidad su aparición pública es justamente contra la dictadura de Santos, ¿sí? Defendiendo justamente la libertad en ese sentido desde el punto de vista político. Eso es una de las cosas que quería dejar marcado como una puntualización importante. Y por último, en relación con lo que estaban comentando respecto a la educación y lo importante que era, pensemos lo siguiente: en el Uruguay del 900, menos del 1% de la población terminaba el secundario. Es más, terminar el secundario era tan importante que fuera de las casas se ponía el título de bachiller, así como ahora se pone la placa de abogado, de escribano, etcétera, se ponía el título de bachiller. Era una cosa muy anormal en la sociedad que alguna persona hubiese terminado el secundario. Y para terminar con una cita del propio José Valle Ordóñez: un pueblo no puede ser libre si no es instruido. Me parece que si no entendemos el contexto en el que no había escuelas prácticamente en todo el país y que hubo que desarrollarlas, no había liceos en el interior del país y no tenés libertad si no podés, por ejemplo, estudiar. Por lo menos era la concepción que tenía en ese momento. Y ya agradecerle por haberme invitado a participar. Sí. Bueno, yo para cerrar quería terminar haciendo una reflexión acerca del liberalismo en sí, que si bien ha tenido numerosas corrientes, o sea, desde un Rawls hasta un Herbert Spencer, que principalmente se han basado en las grandes diferencias que han tenido, ha sido en el tema del positivismo en cuanto al derecho, de que para mí al menos la libertad no tiene condición, o sea, para mí no se necesita ser o tener algo para ser libre, se necesita la mera libertad de que el Estado no intervenga en tu vida. Y esa va a ser para mí la gran discusión que voy a tener siempre por lo menos con los que se llamen vallistas o liberales vallistas. Va a ser mi diferencia en que mi objetivo, mi búsqueda, es que el Estado interfiera cada vez menos en la vida y que el Estado no tiene que darte algo para vos ser libre. O sea, la libertad es negativa en el sentido de que uno es libre cuando alguien no interviene. Uno no es más libre o menos libre por tener o no tener. Y esa para mí al menos va a ser siempre la gran diferencia que habrá, por lo menos en la discusión en este punto. Y claro, obviamente muchas gracias a todos por el intercambio y a Tobias por la oportunidad de hablar acerca de este tema. Bueno, muy interesante la verdad todo lo que hablaron. Llegamos a casi 60 personas en algún momento, así que mucha gente estuvo aquí, y en el chat la verdad que hubo bastante debate, no tanto preguntas, pero hablaron abundante. Bueno, la verdad agradecerles y nada, los dejo por acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo justo terminé y no agradecí. Gracias a todos. La verdad ha sido un gusto. Espero que se repita con algún otro tema, quizá de actualidad, no sé. Bueno. Sí, conmigo pueden contar, creo que con los 4 pueden contar siempre. Y creo que también se van a venir otras cosas por otros lados, que no es el lugar para hablar de eso, pero que estén atentos ahí a los twitters y eso, que seguramente se van a dar mucho más de estas iniciativas. Así que muchas gracias a los que participaron y a los organizadores también. Total recomendación seguirlos a los 4 en Twitter. Muchas gracias. Muy Bueno, interesantes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.